Capítulo 11. Cruce del río a la ciudad celestial. Y vi en mi sueño que los peregrinos ya habían atravesado la tierra encantada, y estaban entrando en el país de Beulah, cuyo aire era dulce y agradable por el camino que lo atravesaba directamente, y descansaron allí un tiempo. Sí, y continuamente oían el canto de las aves, y veían cada día las flores brotar en la tierra, y oían la voz de la tórtola. En este país el sol brillaba noche y día, por lo tanto, estaba más allá del valle de sombra de muerte, y también lejos del alcance del gigante desesperación. Y desde este lugar tampoco podían ver el castillo de la duda. Aquí tenían a la vista la ciudad a la que se dirigían, y también aquí conocieron a algunos de sus habitantes, porque por esta tierra caminaban normalmente los seres resplandecientes, porque estaba en las fronteras del cielo. En este país también fue renovado el contrato entre el novio y la novia. Sí, aquí, como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Aquí no tenían falta de maíz y de vino, porque en este lugar encontraron abundancia de lo que habían buscado en todo su peregrinaje. Aquí escucharon voces de fuera de la ciudad que clamaban con fuerza: Decid a la hija de Sión, he aquí viene tu Salvador, he aquí su recompensa con él. Aquí todos los habitantes del país le llamaron pueblo santo, redimidos del Señor, etc. Y mientras entraban en este país, tenían más regocijo que en partes más remotas del reino del que provenían, y al acercarse a la ciudad tuvieron una escena más perfecta de ella. Estaba hecha de perlas y piedras preciosas, y sus calles estaban pavimentadas de oro. Por lo tanto, a causa de la gloria natural de la ciudad y el reflejo de la luz del sol sobre ella, Cristiano enfermó de deseo, y también Esperanza tuvo un arrebato o dos de esa misma enfermedad. Por lo tanto, se quedaron por un tiempo gritando a causa de sus anhelos. Si veis a mi amado, decidle que estoy enfermo de amor. Pero al ser un poco fortalecidos y más capaces de soportar su enfermedad, prosiguieron su camino y acercaron cada vez más por donde habían huertos de árboles frutales, viñas y jardines, y sus puertas daban al camino. Y cuando llegaron a esos lugares, he aquí el jardinero estaba en el camino, a quienes los peregrinos preguntaron: ¿De quién son estas viñas y jardines? Él respondió: Son del rey, y están plantados aquí para su propio deleite y también para el solaz de los peregrinos. Y el jardinero les condujo a las viñas, y les dijo que se refrescasen con sus frutos. También les mostró los caminos del rey y los senadores donde les gustaba estar. Y aquí ellos se detuvieron y durmieron. Y contemplé en mi sueño que ambos hablaron más mientras dormían de lo que habían hecho nunca en todo su viaje. Y al pensar en eso, el jardinero me dijo: ¿Por qué piensas en este asunto? La naturaleza del fruto de las uvas de estas viñas entra tan dulcemente que hace que hablen los labios de quienes están dormidos. Y vi que, cuando se despertaron, se propusieron subir hasta la ciudad. Pero como dije, el reflejo de la luz del sol sobre la ciudad, porque la ciudad era de oro puro, era tan extremadamente glorioso que aún no podían contemplarla claramente sino mediante un instrumento hecho para ese propósito. Y vi que a medida que proseguían se encontraron con dos hombres, con vestiduras que brillaban como el oro, y también sus rostros resplandecían como la luz. Esos hombres preguntaron a los peregrinos de dónde venían, y ellos lo dijeron. También les preguntaron dónde se habían alojado, qué dificultades y peligros, qué comodidades y deleites habían encontrado en el camino. Y ellos se lo dijeron. Entonces, dijeron aquellos hombres,
tienen otras dos dificultades a las que enfrentarse y entonces estarán en la ciudad. Entonces Cristiano y su compañero pidieron a los hombres que les acompañasen y ellos le dijeron que lo harían. Pero, les dijeron, ustedes deben obtenerla por su propia fe. Y vi en mi sueño que fueron todos juntos hasta que llegaron a la vista de la puerta. Y vi también que entre ellos y la puerta había un río, pero no había ningún puente por el que cruzar. El río era muy profundo. Por lo tanto, al ver ese río, los peregrinos quedaron muy sorprendidos, pero los hombres que iban con ellos dijeron, deben cruzar o no pueden llegar a la puerta. Los peregrinos entonces comenzaron a inquirir si no había algún otro camino hasta la puerta, a lo cual ellos respondieron, sí, pero a ninguna persona salvo a dos, Enoc y Elías, se ha permitido recorrer ese camino desde la fundación del mundo, y no se permitirá hasta que suene la última trompeta. Entonces los peregrinos, especialmente Cristiano, comenzaron a desconsolarse en su corazón y a mirar uno y otro lado, pero no pudieron encontrar ningún camino por el que poder evitar el río. Entonces preguntaron a los hombres si las aguas eran profundas, y ellos dijeron no. Sin embargo, no podían ayudarles en tal caso, porque dijeron, ustedes la encontrarán más o menos profunda, según su fe, en el rey del lugar. Entonces ambos se dirigieron al agua, y al entrar, Cristiano comenzó a hundirse, gritando a su buen amigo Esperanza, le dijo, me hundo en aguas profundas, las ondas cubren mi cabeza, y todas sus olas me sobrepasan. Selah. Entonces dijo el otro, ten buen ánimo, hermano, siento el fondo y es bueno. Y dijo Cristiano, amigo mío, las tristezas de la muerte me han rodeado, no veré la tierra que fluye leche y miel. Y después una gran oscuridad y horror descendieron sobre Cristiano, de modo que no podía ver lo que tenía por delante. También aquí perdió sus sentidos en gran medida, de modo que tampoco podía recordar ni hablar ordenadamente de ninguno de aquellos dulces refrigerios que habían encontrado en el camino de su peregrinación. Pero todas las palabras que decía tendían a descubrir que tenía terror mental y temores de ahogarse en ese río y nunca obtener entrada en la puerta. Aquí también, como percibían quienes observaban, tenía inquietantes pensamientos de los pecados que había cometido, tanto antes como después de comenzar a ser un peregrino. También se observaba que estaba angustiado con apariciones de fantasmas y espíritus malos, pues así se deducía por sus palabras. Por lo tanto, a Esperanza le costaba mucho mantener la cabeza de su hermano por encima del agua. Sí, a veces se hundía mucho y entonces, después de un rato, surgía otra vez medio muerto. Esperanza también se esforzaba por consolarle, diciendo, hermano, veo la puerta y a hombres que están allí a la espera de recibirnos. Pero Cristiano respondía, te esperan a ti, tú has tenido esperanza desde que te conozco. Y tú también, le dijo él a Cristiano. Hermano, respondió, seguro que si yo fuese recto, él ahora acudiría a ayudarme. Pero por mis pecados me ha traído hasta esta trampa y me ha abandonado. Entonces dijo Esperanza, hermano mío, te has olvidado del texto donde dice del malo, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Estos problemas y angustias que experimentas en estas aguas no son una señal de que Dios te haya abandonado, sino que son enviadas para probarte, para ver si traes a tu mente lo que has recibido hasta aquí de su bondad, y vives de Él en tu angustia.
Entonces vi en mi sueño que Cristiano estuvo reflexionando un rato, a lo cual Esperanza añadió estas palabras: Ten buen ánimo, Jesucristo te hace sano. Y Cristiano dijo en alta voz: Oh, le veo otra vez. Y me dice: Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Entonces ambos cobraron ánimo, y el enemigo quedó después de eso tan quieto como una piedra hasta que los dos hubieron cruzado. Cristiano, por lo tanto, encontró terreno firme donde pisar, y se dedujo que el resto del río no era profundo. Así cruzaron. Y en la ribera del río, al otro lado, vieron otra vez a los dos hombres resplandecientes que les esperaban. Y cuando salieron del río los saludaron diciendo: Somos espíritus ministradores, enviados a ministrar a aquellos que serán herederos de la salvación. Y fueron juntos hacia la puerta. Ahora bien, hay que notar que la ciudad estaba sobre una alta colina, pero los peregrinos subieron esa colina con facilidad, porque aquellos dos hombres les guiaban agarrándoles de los brazos. Además, habían dejado sus vestiduras mortales tras ellos en el río, porque aunque entraron con ellas, salieron sin ellas. Por lo tanto, subieron hasta allí con mucha agilidad y velocidad, aunque el fundamento sobre el cual estaba la ciudad era más alto que las nubes. Por lo tanto, ascendieron por las regiones celestes, hablando dulcemente mientras proseguían, siendo consolados porque habían cruzado sanos y salvos el río, y tenían gloriosos compañeros para ayudarles. La charla que mantenían con los seres resplandecientes era sobre la gloria del lugar, y les dijeron que la belleza y la gloria eran inexpresables. Allí, les dijeron ellos, está el monte Sión, la Jerusalén celestial, la innumerable compañía de ángeles y los espíritus de hombres justos, hechos perfectos. Ahora ustedes van, les dijeron, al paraíso de Dios, donde verán el árbol de la vida y comerán de sus frutos, y cuando lleguen allí les entregarán vestiduras blancas, y su caminar y su conversación serán cada día con el Rey hasta los días de la eternidad. Allí no verán cosas como las que veían cuando estaban en la región más baja en la tierra, como tristeza, enfermedad, aflicción y muerte, porque las primeras cosas pasaron. Ahora se juntarán con Abraham, con Isaac y con Jacob y con los profetas, hombres a los que Dios ha librado del mal que llegará y que ahora están descansando, cada uno caminando en justicia. Los hombres entonces preguntaron: ¿qué debemos hacer en el lugar santo? A lo cual se les respondió: deben recibir los consuelos de todo su trabajo y tener gozo a cambio de toda su tristeza. Deben cosechar lo que han sembrado, el fruto de todas sus oraciones y sus lágrimas y sus sufrimientos por el Rey durante el camino. En ese lugar deberían llevar coronas de oro y disfrutar de la perpetua visión del Santísimo, porque allí le verán tal como Él es. También servirán a aquel a quien desearon servir en el mundo, aunque con mucha dificultad debido a la iniquidad de su carne, continuamente con alabanza, con gritos y acciones de gracias. Allí sus ojos se deleitarán con ver y sus oídos con oír la agradable voz del Todopoderoso. Allí volverán a disfrutar de sus amigos que se fueron antes que ustedes, y allí recibirán con gozo a cada uno que llegue al lugar santo después de ustedes. También serán vestidos de gloria y majestad y situados en una carroza adecuada para ir con el Rey de Gloria. Cuando Él venga con sonido de trompeta en las nubes y sobre las alas del viento, ustedes vendrán con Él. Y cuando Él se siente en el trono de juicio, ustedes se sentarán a su lado. Sí, y cuando Él dicte sentencia sobre todos los hacedores de iniquidad,
Sean ángeles u hombres, ustedes también tendrán voz en ese juicio, porque ellos serán enemigos de él y de ustedes. También cuando él regrese de nuevo a la ciudad, ustedes irán con sonido de trompeta y estarán siempre con él. Mientras se dirigían así hacia la puerta, he aquí una compañía de las huestes celestiales llegó a recibirlos, a quienes los dos seres celestiales dijeron: ellos son los hombres que han amado a nuestro Señor cuando estaban en el mundo, y lo han dejado todo por su santo nombre. Y Él nos ha enviado a recogerlos, y les hemos traído hasta aquí en su viaje deseado, para que puedan entrar y ver cara a cara a su Redentor con gozo. Entonces las huestes celestiales clamaron con gran voz, diciendo: bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. En ese momento también salieron a recibirles varios de los trompeteros del rey, vestidos con vestiduras blancas y resplandecientes, quienes con melodiosos sonidos, hicieron que hasta los cielos resonasen con sus sonidos. Esos trompeteros saludaron a Cristiano y a su compañero con 10.000 bienvenidas del mundo, y lo hicieron con gritos y con sonido de trompeta. Después de eso les rodearon por todas partes. Algunos iban delante, otros detrás, y algunos a la derecha y otros a la izquierda, como para protegerlos por las regiones superiores, continuamente tocando mientras iban con melodioso sonido y con notas agudas, de modo que solamente verlos era para quien pudiera contemplarlo como si el cielo mismo hubiera salido a recibirles. Por lo tanto, así caminaron juntos, y mientras caminaban, siempre entre aquellos trompeteros, incluso con gozoso sonido, al mezclar su música con miradas y gestos, daban a entender a Cristiano y a su hermano lo bienvenidos que eran a su compañía, y con la gran alegría con que habían salido a recibirles. Y ahora estos dos hombres estaban como en el cielo, incluso antes de llegar a él, embelesados con escenas de ángeles, y al oír sus melodiosas notas. Aquí también tenían a la vista la ciudad misma, y creyeron oír que sonaban dentro de las campanas para darles la bienvenida también allí. Pero sobre todo, qué cálidos y gozosos pensamientos tenían sobre su propia morada allí, con esa compañía y para siempre jamás. Oh, qué lengua o pluma podría expresar su glorioso gozo. Y así llegaron a la puerta. Y cuando llegaron a la puerta estaba escrito sobre ella en letras de oro: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Entonces vi en mi sueño que los hombres resplandecientes llamaron a la puerta, y cuando lo hicieron algunos de arriba miraron, es decir, Enoc, Moisés, Elías, etc., a quienes dijo: estos peregrinos vienen de la ciudad de destrucción por el amor que le tienen al rey de este lugar. Y entonces los peregrinos les dieron cada uno su certificado, el cual habían recibido al comienzo. Por lo tanto, fueron llevados al rey, quien, cuando los hubo leído, dijo: ¿dónde están los hombres? A lo cual se respondió: están esperando a la puerta. El rey entonces ordenó que abriesen la puerta y dijo: y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Y vi en mi sueño que esos dos hombres entraron por la puerta, y he aquí que cuando entraron fueron transfigurados y les vistieron de vestiduras que resplandecían como el oro. También estaban quienes les recibieron con arpas y coronas y se las entregaron. Las arpas para alabar con ellas y la corona como señal de honor. Entonces oí en mi sueño que todas las campanas en la ciudad repicaron de alegría, y a ellos se les dijo: entren en el gozo de su Señor. También oí a los hombres mismos que cantaban con fuerte voz diciendo:
Al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y cuando se abrieron las puertas para dejar entrar a los hombres, yo miré y he aquí que la ciudad resplandecía como el sol. Las calles estaban pavimentadas de oro y por ellas caminaban muchos hombres con coronas sobre sus cabezas, palmas en sus manos y arpas de oro con las que cantar alabanzas. También estaban algunos que tenían alas y se respondían el uno al otro sin interrupción diciendo: Santo, santo, santo es el Señor. Y después de eso cerraron las puertas, y después de haber visto eso, deseé yo mismo estar entre ellos. Y mientras estaba mirando todas esas cosas, giré mi cabeza para mirar atrás y vi a Ignorancia llegar al lado del río, pero lo pasó pronto y con la mitad de dificultad que los otros dos habían tenido. Porque sucedió que estaba allí Vana Esperanza, que era barquero, y con su barca le ayudó a cruzar. Y él, como los otros, ascendió por la colina para llegar a la puerta, pero iba él solo. No hubo ningún hombre que le recibiera y le diera ánimos. Cuando llegó a la puerta, levantó la vista y vio la escritura que había encima de ella y comenzó a llamar, suponiendo que le darían entrada rápidamente. Pero los hombres que miraban por encima de la puerta le preguntaron: ¿De dónde viniste? ¿Qué tienes? Él respondió: He comido y bebido en la presencia del rey, y él ha enseñado en nuestras calles. Entonces le pidieron su certificado para poder ir a llevárselo al rey. Entonces él buscó uno en su seno, pero no encontró ninguno. Y ellos le dijeron: ¿No tienes ninguno? Pero el hombre no respondió nada. Entonces se lo dijeron al rey, pero él no acudió a verle, sino ordenó a los dos seres resplandecientes que condujeron a la ciudad a Cristiano y a Esperanza que salieran, tomaran a Ignorancia y la atasen de pies y manos y se lo llevaran. Entonces le tomaron y le llevaron por el aire hasta la puerta que vi al lado de la colina y le situaron allí. Entonces vi que había un camino hacia el infierno incluso desde las puertas del cielo, al igual que desde la ciudad de destrucción. Entonces desperté y he aquí que había sido un sueño. La conclusión. Ahora, lector, que mi sueño te he relatado, procura para mí interpretarlo, o para ti mismo, o tu prójimo, pero cuidado con malinterpretarlo, porque eso, en lugar de hacerte bien, te daña. Al malinterpretar resultará maldad. Presta también atención a no ser extremo al jugar con el entorno de mi sueño, y a no dejar que mi figura o similitud te lleve a reír o a reñir. Deja eso a los muchachos y los necios. Pero en cuanto a ti, observa la sustancia de mi símil. Descorre las cortinas, mira tras mi velo, descubre mis metáforas, y si las buscas, tales cosas encontrarás, pues para la mente sincera de ayuda serán. Cualquier escoria que encuentres, sé valiente y desecha, pero el oro preserva. Y si mi oro está dentro del mineral, nadie desecha la manzana por sus semillas. Pero si todo lo desechas por considerarlo vano, eso hará que sueñe de nuevo. Fin.